aquí he dibujado lo que es una factura, ¿verdad? Bien. Es decir, para nosotros hacer nuestro modelo de entidad de relación, lo que vamos a partir es de una plantilla, de un dibujito. Para este caso, una factura. Recuerden que a ustedes yo les mandé que hagan un escrito, una definición y que me traigan documentos, una factura y otros documentos. Entonces, la factura ya tenemos todo, ¿no es cierto? Igual ustedes para sus proyectos lo que tendrán que hacer es con los otros documentos que teníamos preparados. Lo más difícil es hacer el modelo de entidad de relación. Lo que vamos a hacer en este momento, modelo, entidad, relación. Modelo, entidad de relación. ¿Ya? Recuerden que este modelo de entidad de relación es parecido a un plano de la casa. ¿Sí? Ya. Lo que vamos a hacer es de aquí tratar de ir armando nuestro modelo de entidad de relación. ¿Ya? Para lo cual, como ejemplo, tenemos la plantilla de una factura. Vamos a analizar esa plantilla de una factura. ¿Ya? Ustedes aquí tienen dos partes en una factura, ¿verdad? La primera parte que le conocemos como cabecera de una factura, ¿verdad? O encabezar, ¿verdad? Y esto podría ser un detalle de la factura. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La pregunta es, ¿cuántas veces o cuántos números tiene esta factura? ¿O cuántas veces le pone usted el número de factura en esta partecita? Una sola vez, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces la fecha para esta factura? Una sola vez. ¿El código del cliente cuántas veces? ¿O el nombre del cliente ahí en la factura? Una sola vez. Entonces, aquí lo voy a poner uno, ¿verdad? ¿Sí? Mientras que si analizamos acá, ¿cuántos productos usted pone aquí? Varios productos, ¿no es cierto? Y también varias cantidades, varios precios, porque va a depender de cada uno, ¿sí? Y aquí también tenemos este ítem, ¿no es cierto? ¿Qué es el ítem? Recordemos cuando ponemos 1, 2, 3, 4, el número de productos que estoy vendiendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esto es varios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Con la plantilla, con el dibujito, van a tratar de identificar aquellas cajitas donde usted pone una sola vez. Esto va a pertenecer a una cabecera y cuando pone varias veces va a pertenecer a un detalle, ¿ya? Entonces, aquí yo le he puesto a propósito esto de color verde, diferente. ¿Por qué? Porque el momento que yo conozco el código del cliente o el cliente, automáticamente ya sé el nombre de teléfono. Recuerde que cuando usted está comprando, lo primero que le dicen es, ¿ya ingresó datos? O le dicen, ¿usted ya está registrado en nuestra empresa? Y me dicen, no, entonces por favor ayúdeme con sus datos. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Empiezan a ingresar los datos, ¿no es cierto? Ahora, de aquí tenemos que nosotros empezar a armar nuestro modelo de entidad de relación. Vamos a hacer dos cajitas, una para la cabecera y otro para el detalle, ¿ya? Nos cogemos por aquí, le voy a llamar a esta tabla cabecera de factura. ¿Sí? Recuerde que nuestra base de datos está formada por tablas y tenemos que primero ir identificando cuáles son las tablas y los campos en cada tabla. ¿Sí? Aquí yo digo cabecera de la factura. ¿Qué significa? Que yo voy a poner los datos que se encuentren acá. ¿Sí? Ya. Importantísimo, número de factura. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque usted cuando hace la factura tiene que ingresar un número de factura. En el papel ya viene impreso, ¿no es cierto? Pero cuando quiere usted ingresar al sistema, ¿qué tiene? Al menos de ingresar con qué número se imprimía, ¿no es cierto? ¿Sí? O al menos que me dé un número. Número de factura. ¿Qué estoy haciendo en este momento?
es identificando los campos de mi tabla cabecera de factura. Recuerden cuando leíamos la clase anterior, decíamos que tenemos que identificar las tablas y dentro de las tablas los campos, ¿no es cierto? Ya. Entonces ahorita estoy identificando. ¿De dónde estoy sacando? De aquí. Yo quiero llegar acá, entonces voy a ver qué necesito. Me dice que necesito poner el número de factura. Entonces acá voy a poner un campito para ingresar el número de factura. ¿Sí? ¿Qué más me pide aquí? Me dice fecha. Debo ingresar fecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito? Otro campo para poder ingresar la fecha. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Por acá me dice también que necesito yo el nombre, cédula y teléfono. ¿De qué? De un cliente. La pregunta es, ¿será necesario tener información o crear una tabla que se llame clientes? Sí, ¿no es cierto? Ya, entonces, veamos acá. Me voy a olvidar un momentito de esto y me voy a concentrar en una nueva tabla que se va a llamar clientes. ¿Ya? Digo clientes. En la tabla clientes necesito identificar los campos. En la clase anterior también ya fuimos leyendo algunos campos. Por ejemplo, ¿cuál era el primero? Podríamos dar un código de cliente. ¿Verdad que se va a la empresa y le pueden dar un código? ¿Cierto? Se van a las gasolineras, le dan un código de cliente. ¿Sí? Código de cliente. Después, ¿qué le dice? Ayúdeme por favor con su nombre. Nombre, dirección, teléfono. Digamos que son los más comunes, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ya? Cédula, muy bien. Cédula, ya. Entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Que usted se va a olvidar de todo esto y se va a concentrar solamente en la información que a usted le interesaría del cliente. ¿Sí? ¿Y qué información nos va a interesar? Dependiendo de la empresa que estamos tratando. ¿Ya? Cuando es, por ejemplo, para víveres, no nos pide nada más que esto. ¿Sí o no? Una gasolinera, nada más que esto. ¿Qué pasa cuando es una clínica o un hospital? Apenas interesa, le pueden, por ejemplo, decir tipo de sangre, ¿verdad? Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, aquí tipo sangre. Pero recordemos que estos campos dependen de la empresa que estemos haciendo nosotros. ¿Sí? Tengo tipo sangre, la edad. Entonces, también les había dicho que en vez de edad, ¿qué tendríamos que hacer? Fecha de nacimiento, ¿verdad? Sí, fecha de nacimiento. ¿Qué más podría ser importante por ahí? Si fuera la clínica, alergias, por ejemplo, ¿verdad? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Y así podemos nosotros ir dando una serie de campos más que nos sirva a nosotros como empresa. Si es que es una comercial, suficiente hasta ahí. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y el de esto sería esto. ¿Sí? Entonces, ustedes en sus proyectos, todo el mundo va a tener clientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que tendrán que ir viendo cuáles son los campos necesarios que necesiten para su... ¿Ya? Entonces, ahora sí, miren. Aquí en la factura decíamos que necesitamos saber nombres, cédula, teléfono, ¿no es cierto? Y yo estaba cogiendo los campos que estaban acá. Entonces yo debería poner esos campos aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me dice? Por ejemplo, código del cliente. Entonces, ¿qué hago yo? Le pongo el código del cliente, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Será necesario poner el nombre aquí? Ya no. ¿Por qué? Porque eso ya está acá.
Y recuerde que en la base de datos las características principales es de que no debemos repetir la información, los datos. Si yo pongo aquí nombre y acá también estoy repitiendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Pausa, lo veamos. Código de cliente, ¿ya? Entonces note que a propósito le puse color verde. ¿Qué significa? Que estos campos yo ya no les voy a poner en mi tabla de la cabecera. ¿Sí? Ya no acá. ¿Qué más me pide aquí? Ya está factura, ya está cliente, ya está fecha. Me pide vendedor. En algunas facturas sí me ponen el nombre vendedor, no necesariamente todas, ¿no es cierto? Pero si me dice vendedor, ¿eso qué significa? Que necesito yo tener una tabla para registrar a los vendedores, ¿verdad? Ya, entonces vamos a hacer una tabla. Igualmente, me olvido un ratito de esto, ¿sí? Y voy a crearme una tabla. ¿La llamaré vendedores la tabla? ¿O resulta que el vendedor es un empleado? Entonces, ¿cómo sería mejor la tabla? Empleados. Vamos a crearnos una tablita que se llame empleados. ¿Sí? Y hacemos lo mismo que con clientes. Me olvido de todo esto y me voy a concentrar solamente en datos o información que me interesaría como empresa acerca de mis empleados. Empezaríamos por un código, ¿verdad? Digo código empleado. ¿Sí? Código de empleado. ¿Qué más necesito? Nombre. ¿Sí se acuerdan que leíamos y decíamos que era mejor tener separado el nombre y el apellido? ¿No es cierto? Porque podíamos querer hacer algunas búsquedas, ¿no es cierto? Nombre, apellidos. Profe, y en este caso, ¿por qué no le puso también el apellido aparte del cliente? No lo puso mal. Podía haber manejado solamente con nombre y apellido. Y ahorita que va la inquietud, vamos a ponerle apellido. ¿Qué significa? Ahorita yo puedo tranquilamente aumentarle ese campo más. ¿Sí? Entonces, nombres, apellidos, cédula, teléfono, que quiero del celular, ¿cierto? Ahí sí, ¿qué más sería importante en la empresa? Tipo de sangre, ¿no es cierto? Se llama tipo, sangre, fecha de nacimiento, fecha de ingreso. ¿Sí o no que va a ser fecha de ingreso? Porque ingresa una sola vez, ¿verdad? Fecha de ingreso. ¿Será, por ejemplo, importante talla de camisa? Dependiendo de la empresa, ¿no es cierto? De pronto para profesores no damos uniforme, no hay problema. A las secretarias damos uniforme, estaríamos de pronto ¿verdad? ¿Sí? Que soy de la empresa eléctrica y que les damos todos los uniformes hasta con botas y todo. Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿de ahí qué sería importante? Talla camisa, por ejemplo. ¿Sí? Talla zapatos. ¿No es cierto? ¿Ya? Y así podríamos decirlo también en cuanto a eso. ¿Será importante la foto? Sí, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, importantísimo, foto. ¿Qué más podría ser importante por ahí? ¿Número de hijos? Sí, ¿no es cierto? Número de hijos. El número de cuenta. Número de cuenta bancaria. ¿Sí o no? Porque ahí necesitamos saber a qué número ingresamos. ¿Qué más? ¿Estado civil? Sí, ¿verdad? ¿Ya? Y así podemos ir viendo cualquier cantidad de campos más que sean necesarios. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso le pongo puntos suspensivos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Una vez que ya tengo aquí mi tabla de empleados,
yo regreso acá. Como me dice que necesita también código de vendedor, entonces aquí, ¿qué debería poner yo? Código empleado. ¿Qué me faltaba aquí para saber que existía el vendedor? Estaba el cargo. ¿Sí o no? Ahí yo ya sé, cargo vendedor. ¿Estamos de acuerdo? O gerente, lo que sea, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, note usted que, ¿qué es lo que tiene que hacer? Olvidarse de todo y concentrarse solamente en las características. Recuerde que cada uno de estos campos son las características de ese objeto. ¿Sí? Ya hemos hecho nuestra tabla de empleados. ¿Qué más me pide por aquí? Ya nada más. Entonces, ahí termina nuestra tablita de la cabecera. ¿Sí? No sé cuántas tablas tenemos ahorita ya. Tengo 1, 2, 3 tablas. ¿De dónde salieron esas 3? Del dibujito. ¿Sí? Y ahorita solamente nos hemos concentrado en la cabecera. Ahora nos vamos a concentrar en el detalle. ¿Ya? Voy a poner aquí por nombre detalle de factura. Detalle de factura. ¿Sí? Los detalles siempre deben estar conectados con las cabeceras. ¿Sí? Siempre un detalle con la cabecera. ¿Ya? La cabecera, ¿cómo se identifica? ¿A través de qué campo de ellos? La cabecera. A través del número de factura. Entonces, yo para poder comunicarme con él, necesito también aquí el número de factura. Entonces, yo empezaría poniendo aquí por número de factura. ¿Sí? Antes de fijarme acá. O si me fijo acá, ¿sí o no que yo podría poner aquí número de factura? Y hago así. Simplemente que no me muestre. ¿Sí o no que número de factura? Si esta es 115, acá es 115, 115, 115. ¿Estamos de acuerdo? Que todos estos pertenecen a la factura número 115. ¿Sí, no es cierto? Ya. Entonces me dice número de factura. ¿Ya? ¿Qué más necesito? Ahora sí, me voy a fijar acá. Me dice ítem. Es decir, que yo necesito una cajita para poner el ítem. Note que le pongo de color verde. Despuésito ya vamos a ver por qué le puse, ¿ya? Ítem. Recordemos que del ítem 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Qué más me dice? Producto. ¿Eso qué significa? Que necesito yo pensar en una tabla producto. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer la tabla producto, ¿ya? Productos. ¿Por dónde empezaremos en la tabla productos? Por el código de producto. Muy bien. Código de producto. Luego veríamos algunos campos. Los campos igualmente depende de qué vendamos nosotros. ¿Sí? Imaginemos que vendemos, yo qué sé, carros. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer aquí? Por ejemplo, podríamos poner el nombre del producto, una descripción si quiero, en términos generales, ¿no es cierto? Por ejemplo, me interesaría el color. ¿Sí se dan cuenta? El número de chasis, el año que sería el modelo, marca, foto. Eso no es interesante, la foto del vehículo, ¿no es cierto? Que yo vendo, es un restaurante y vendo el chaulafán. Eso no es importante, la foto del chaulafán. ¿Sí, no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Que saca uno de los platos le va a poner ustedes la foto. ¿Sí? Es importante, ¿verdad? ¿Qué más es importante aquí? El precio. Pero este precio de aquí es un precio referencial. Yo le puedo poner aquí el precio del vehículo 45,000. Pero como es Tipana o estoy en Navidad,
le venden 44. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces aquí vamos a poner precio. Precio referencial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿qué hice en este momento? Fue cámara de acción. ¿Ya? Entonces ya he identificado los campos de mis productos. ¿Ya? Si vendo arroz de azúcar, ya no son estos campos, ¿no es cierto? Puedo hacer unidades, por ejemplo, dice java de cerveza de 12 unidades, de 6 unidades. ¿Verdad? ¿Ya? ¿Ya? Regresamos ahora aquí al detalle. Ítem, producto. ¿Qué debo poner aquí? Código de producto. ¿Sí? Nada más, ¿no es cierto? ¿Qué más dice? Cantidad. Cuando usted está ingresando, haciendo la factura, ¿ingresa o no cantidad? Sí. ¿Eso qué significa? Que en pantalla también debo tener una cajita para poder ingresar la cantidad. ¿No es cierto? Digo, cantidad. El precio. También debo ingresar el precio que estoy vendiendo. Acá puede ser 45 y acá 44. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Pondré valor? No debo poner el valor. ¿Por qué no debo poner el valor? Recuerda cuando leía, decía, los campos no deben ser campos que sean calculados. Valor es un campo calculado, entonces no le pongo aquí. ¿Pondré el subtotal? Tampoco, el IVA tampoco, el total tampoco. ¿Qué campo necesito aquí? Ninguno más. Ahí se acaba. ¿Sí? Y se acabó. ¿Qué más necesito? Ya no necesito nada más. Note cuántas tablas están. 1, 2, 3, 4, 5 tablas. ¿Sí? ¿De dónde saqué? Repito una vez más, del dibujito de acá. ¿Sí? Realmente, en la vida profesional, cuando hacemos base de datos, hacemos primero esas cosas y de aquí terminamos haciendo la factura. Para facilitar es que hice yo. Quiero llegar acá. ¿Cómo llego allá? ¿Sí? Ahora, aquí me dice modelo, entidad, relación. Aquí yo tengo solamente las entidades o las tablas con los campos. ¿Sí? Y tengo que relacionarlos. ¿Ya? Antes de relacionarlos, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que la lectura nos decía que cada campo debe tener un tipo. ¿Ya? ¿Qué es el tipo? Por ejemplo, tipo texto, cuando yo los datos que voy a poner sean letras y números. Tipo numérico, cuando sean solamente números para hacer o realizar operaciones matemáticas. ¿Ya? Hay otro campo tipo fecha. ¿Ya? Y autonumérico, que veíamos que me ponía la máquina el número automáticamente. ¿Ya? Vamos a ir analizando en nuestra tablita cada uno de los campos que tipo le pondríamos. ¿Ya? Aquí me dice código del cliente. ¿Qué es lo que pasa con el código del cliente? Que al cliente cuando llega le asigna un número, ¿no es cierto? Y cada vez que viene uno, el número asignado es el siguiente, el siguiente, el siguiente. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos para ese caso? Vamos a aprovechar, aquí lo voy a poner la letra A. ¿Por qué? Porque va a ser un número que me dé la máquina. Es decir, es un campo autonumérico, lo que habíamos leído en la clase anterior. ¿Sí? El nombre, ¿qué tipo debe ser? Tipo texto. ¿Ya? Apellido, tipo texto, dirección, texto, teléfono, número o texto. Número. ¿Van a hacer operaciones matemáticas con el teléfono? No, entonces no es numérico. ¿Qué es? Es tipo texto. ¿Ya? Es más, se puede poner entre paréntesis 593. Entonces, para poner paréntesis no puede ser numérico. ¿Sí? Es texto. Cédula, texto. Bien. Tipo de sangre, texto. Fecha de nacimiento, fecha. Hay un campo tipo fecha. Eso cuando veamos a ver si ahí lo vamos a ir manejando
campos tipo fecha. ¿Ya? Alergias podría ser un tipo texto. Vamos acá a la tabla de empleados. Código de empleado. Texto automático. Podríamos ponerle autonumérico. ¿Sí? Ya. Vamos a hacerle un ejemplo para usar de todos los tipos. ¿Ya? Voy a ponerle tipo texto. ¿Por qué? Porque dice la política de la empresa es poner el nombre del empleado, por ejemplo, FR001. ¿Ya? Nombre, apellido, primeras letras y 001. ¿Sí? Entonces, si yo voy a poner FR001, ya no quiero que la máquina me dé un número, sino yo le asigno. Fernando Roda 001. ¿No es cierto? Francisco Reyes 002. Porque si se encuentra quedaría FR. ¿Ya? Entonces digamos así. Entonces, ¿qué tipo debería ser? Tipo texto. ¿Ya? Lo voy a manejar así para tomar e ir aplicando los cambios. ¿Ya? ¿El nombre qué tipo? Texto. Texto. Apellido, texto. Cédula, texto. Teléfono, texto. El celular, texto. Tipo de celular, texto. Fecha de nacimiento, fecha. Ingreso, fecha. Talla, camisa. ¿Haremos operaciones? No, no es cierto. Texto, texto. La foto. La foto no es un texto, no es un número, no es autonumérico, no es una fecha. ¿Qué tipo es? Es una imagen y ponemos objeto body para acordarnos que ese es el tipo que debemos escoger cuando creemos nuestro campito en la tabla de áreas. ¿Ya? Hay uno que se llama objeto body. ¿Ya? Aquí me dice el número de hijos. ¿Qué tipo deberá ser? ¿Seguro que es texto? ¿Para qué me sirve el número de hijos? Para el cálculo de Para multiplicar el dato de actividades. Entonces, ¿qué voy a hacer? Operación matemática. Esto es un numérico. Cuenta bancaria, texto, estado civil, el texto, cargo texto, el sueldo, este aquí, numérico. ya, entonces digamos que aquí le pongo sueldo. Entonces este va a ser numérico, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos ahora a los productos. Note usted que estoy haciendo primero poniendo los campos de las tablas que están más afuera. ¿Sí se dan cuenta? Código del producto. Vamos a ponerle autonumérico, ¿ya? Para que la máquina me dé el número. ¿Sí? Nombre, texto, descripción texto, número de chasis texto. El precio, ese sería numérico, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Identificar los campos que van acá. ¿Ya? Número de factura. ¿Qué pondríamos? Autonumérico. Autonumérico, ¿no es cierto? Fecha, código del cliente. Aquí, ojo, mucho ojo. Este código del cliente significa que usted debe ponerle el código que el cliente tenga acá. ¿Sí o no? Acá, ¿cómo tendría el código del cliente? Por ejemplo, podría ser el 125 o el 4245, ¿no es cierto? ¿Y eso qué es? Si me dice que es autonumérico, ¿esto qué es? Es un número. Entonces, acá el código va a ser numérico. Solamente la excepción es cuando acá es autonumérico, acá es numérico. ¿Sí? Código del empleado. Aquí, ¿cómo es? FR001 es un texto. Aquí, ¿qué tiene que ser? También texto. ¿Ya? Aquí le voy a poner para que se acuerden, ¿no? Solamente la excepción es cuando acá es autonumérico, acá es numérico. ¿Estamos de acuerdo? A ver, analicemos aquí. Número de factura. ¿Qué tipo será? Si acá es autonumérico. Numérico. Ítem, ¿qué tipo será? Pongamos ahí numérico,
yo voy a ingresar numérico, ¿sí? El código de producto, si acá es autonumérico, numérico, cantidad, numérico, precio, numérico, ¿sí? Entonces note que hemos hecho ahora, hemos ido identificando los tipos de campo que debe tener cada uno de los campos de cada tabla, ¿sí? Y ahora para, digamos, finalizar, ¿qué tenemos que hacer? Es unirlas. ¿Cómo las vamos a unir? Dice que clientes se va a unir con la cabecera, ¿cierto? Note que aquí dice código de cliente y acá también me dice código de cliente. Entonces cojo código de cliente, llego acá y llego acá, ¿no es cierto? Está unido. Pero en la clase anterior habíamos visto que había varios tipos de relaciones. Decíamos uno a varios, varios a varios y uno a uno. Yo le dije que siempre voy a trabajar con uno a varios. Entonces ahora aquí tenemos que identificar en dónde es uno y en dónde es varios. ¿Será uno aquí o será uno acá? Y al otro lado sería varios, ¿cierto? Una forma fácil es, por ejemplo, me ubico acá en clientes, que está más lejos, más afuerita. ¿Cuántas veces usted le ingresa a un cliente en mi lista de clientes? Una vez. Como acá, uno. Y acá, solito, es varios. ¿Qué significa eso? Que yo a este cliente puedo hacer varias facturas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Analicemos los empleados. Me concentro aquí. ¿Cuántas veces se ingresa a los empleados en mi tabla de empleados? Una vez, ¿cierto? Entonces hago mi línea aquí y acá pongo 1. ¿Sí? Note que puse código empleado, código empleado. Si acá es 1, acá tiene que ser varios. ¿Sí? Vamos con productos por acá. Viene código de producto, subo, le uno con código de producto. ¿Sí? ¿Cuántas veces hubo los productos en mi lista de productos? Una vez. Entonces aquí es, ¿sí se dan cuenta cómo voy uniendo? Ahora, importantísimo, unir la cabecera con el detalle. ¿A través de cuál se van a unir? Del número de la factura, ¿no es cierto? ¿Ya? La misma historia, en dónde es uno y dónde es varios. Acá arriba es uno y acá abajo es varios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo me puedo asegurar esto? Desde aquí. Aquí yo tengo la factura 115. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Y aquí cuántas veces está? Varias veces. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, miren, ahí están relacionados. Ahora la pregunta es, ¿se acuerda que en la lectura anterior decíamos que las tablas deben identificar campos que sean clave principal? ¿Sí? ¿Cuál es la clave principal? Aquel que no puede tener nulos o estar en blanco y que sea una sola vez o exclusivo, ¿cierto? Y que no cambie. Aquí el código del cliente, ustedes que entran a la universidad, entran y salen con ese código, ¿verdad? Nunca cambia. Y aquí que ustedes no tienen código, ninguno. Todos tienen código, ¿verdad? Entonces, este campo va a ser mi clave principal. Clave principal, en el producto, ¿cuál será la clave principal? El código del producto, ¿verdad? En los empleados, la misma historia. Código de empleado. Aquí en la factura, ¿cuál de estos es la clave principal en la cabecera? ¿Estamos de acuerdo que el número de factura no puede repetirse en ninguna factura? ¿No es cierto? Que es único y no, ninguna factura puede quedar sin nombre. ¿Ya? Entonces, número de factura, clave principal. Y ahora noten que aquí yo le he puesto dos campos de clave principal. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa acá? Si yo le pongo solo número de factura, se repite. Significa que no podría ser solito.
¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces para eso, cuando son los detalles, siempre son dos campos que forman, como mínimo dos campos que formen clave principal. ¿Sí? Cuando son detalles, mínimo dos. Note usted que si pongo haciendo 15-1, 15-2, 15-3, ninguno se repite uniéndole a los dos. ¿Se dan cuenta que no hay otro 115-1? ¿Ya? Entonces, ¿qué necesita? El número de factura y el ítem, los dos sean mi clave principal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, por eso, en los detalles, los dos fueron mi clave principal. Y está listo. Este es el modelo de relación que me va a permitir llegar a esto. Si esto está mal hecho, se rebota. ¿Ya? Repito, olvídese si no tenía esto y me tocaba hacer eso mismo. Si es lo que estaba al inicio. ¿Sí? Pero si le hago ese dibujo y me baso en el dibujo, termino armando este. Y ahí con esto me funciona. ¿Ya? Entonces, primero, a manera de recuerdo, dibujo mi plantilla y voy identificando los campos que voy a necesitar. Identifico cuál es mi cabecera y cuál es mi detalle. La tabla de base de datos debe tener siempre una tablita para la cabecera y otra para el detalle. Empiezo armando la cabecera, tomo los campos y cuando veo que necesita información sobre algo, me creo una nueva tabla. ¿Sí? Digo clientes, entonces necesito yo saber la información de los clientes, me creo una tabla de clientes. Hago todos los campos necesarios, olvidándome de todo y concentrándome solamente en los clientes. ¿Sí? De ahí, ¿qué tengo? Tengo empleados. Una vez que hice, empiezo a armar el detalle. Si es que igualmente necesito campos o tablas, las creo y voy a analizar, olvidándome de todo y concentrarme solamente. Después de eso, ¿qué hicimos? Vimos los campos y los tipos de cada campo. Ahí podríamos también ya ir identificando cuáles son nuestras claves principales. Recuerden, para la clave principal, el detalle siempre como mínimo dos campos. ¿Qué pasa si le pongo solamente un campo? El momento que yo quiero ingresar dos productos de la factura, no me deja. Uno sí me deja, pero quiero ingresar dos, no me deja. ¿Por qué? Porque me dice que ya existe un campo con ese nombre. ¿Cuál sería? El nombre de factura. ¿Sí? Para que me permita ingresar más, necesito mínimo dos campos para el principio. Una vez que ya he puesto los campos, los tipos, las claves, ¿qué tengo que hacer? Unirlos. ¿Ya? Las uno, facilito, ¿no es cierto? Código cliente con código de cliente. Código empleado con código empleado y así. Otra forma de decir cuáles son las claves, ¿dónde va uno? Son las que están más afuera. Pero hay tablas o modelos de base de datos que tienen bastantes de estos. Entonces lo más fácil es cuántas veces ingreso el nombre en mi tabla nombre de clientes o el cliente en la tabla de clientes. Una vez. Ahí es uno, obviamente al otro lado. ¿Sí? Y no olvidarse que igualmente en la cabecera está relacionada con el detalle a través de cuál? De la clave principal. Otra cosa que no debe olvidarse, o que se dé cuenta aquí, es que yo pongo aquí código de cliente, clave principal, y aquí no está como clave principal. Pueden confundirse poniendo aquí clave principal y acá también clave principal. No. Porque si pongo acá, ya son dos. ¿Ya? Entonces no significa que porque acá es clave principal, acá también sea clave principal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahorita estaría listo nuestro modelo de entidad de relación. Ahora sí que